Saludos, estimado máster Cristian Romero. Somos integrantes del grupo número 9, integrados por Sonia Díaz, Diana Coyaguazo, Cintia Marcillo, Catiusca Alvarado y quien les habla, Diana Chequer Bajaña. Presentamos a continuación nuestro trabajo de la evaluación final, titulado Las ciencias naturales, presente en el currículo ecuatoriano y su enseñanza basada en la didáctica, cual objetivo es poder caracterizar la didáctica de las ciencias naturales y la sistematización de experiencias, partiendo desde los aspectos epistemológicos, históricos y contextuales, para concebir su presencia en el currículo ecuatoriano de la educación general básica. A continuación, nosotros vamos a presentar un plan de clases de la asignatura de Ciencias Naturales, la cual se ha elegido el séptimo grado, paralelos a ABC. El plan de unidad de la planificación que hemos elegido es el número 4. El título de la unidad de planificación es Tierra y el Universo. El objetivo de la asignatura de la área es poder comprender el punto de vista de la ciencia sobre la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelaciones y evolución sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el universo y sobre los procesos físicos y químicos que se producen en la materia, el cual el objetivo se ha desagregado en la siguiente estructura. Relacionar la estructura interna de la Tierra con los movimientos de las masas terrestres que indicen en la configuración de los relieves mediante el análisis crítico y reflexivo. En la parte número 2 nosotros tenemos la planificación. Aquí podemos mostrar la destreza con criterio de desempeño que hemos elegido, que es la número 6, con el código CN.3.4.6, que es analizar la influencia de las placas tectónicas en los movimientos orogénicos y epirogénicos que conforman la cordillera de los Andes y poder explicar su influencia en la distribución de la biodiversidad en las regiones naturales del Ecuador. Se ha desagregado la destreza en analizar la influencia de las placas tectónicas en los movimientos orogénicos y epirogénicos sobre el relieve ecuatoriano mediante organizadores gráficos y debates. Esta destreza se va a evaluar a través del criterio de evaluación CE.CN.3.10, el cual nos indica analizar desde la indagación de diversas fuentes los efectos de los fenómenos geológicos sobre el planeta Tierra, tomando en cuenta la composición del sistema solar, la estructura de la Tierra, la influencia de las placas tectónicas en la formación de la cordillera de los Andes y la distribución de la biodiversidad en las regiones naturales del Ecuador, reforzando su análisis con las contribuciones científicas al campo de la vulcanología del país. A continuación, mi compañera les va a hablar acerca de las actividades de aprendizaje. Gracias. Continuamos con las actividades de aprendizaje, perdón. Aquí tenemos las estrategias metodológicas. Experiencia concreta, podemos observar aquí una imagen, ¿no? Actividad motivacional, vamos a realizar el juego de la ola humana. Activación de los conocimientos previos con los chicos, observando el video del terremoto en Japón. Aquí podemos observar la URL del dicho video. Dentro de la reflexión vamos a iniciar con preguntas. ¿Qué es un terremoto? ¿Qué es un tsunami? ¿Por qué suceden los terremotos y los tsunamis? Luego, dentro de la construcción del conocimiento, nosotros tenemos leer la información que se presenta en la página del texto de la 8 hasta la 11 y realizar los ejercicios de comprensión lectora sobre este tema. Observar el video, aquí vemos la URL a la cual podemos nosotros ingresar. Luego tenemos la diapositiva de las placas tectónicas, determinar la influencia de las placas tectónicas también dentro de la formación de la Tierra y formar equipos de trabajo armando un debate sobre las diversas teorías de la formación de la Tierra y de las placas tectónicas. En las actividades de aplicación, nosotros realizar organizadores gráficos sobre el tema, elaborar una maqueta relacionando el tema en grupo de 4 estudiantes. Los recursos que utilizaremos para las actividades de aprendizaje son recursos informativos y tenemos aquí el texto de la página 80 a la página 81, el texto de ciencias naturales.
Material auxiliar del docente, un cartel de lectura rápida que será leído en voz alta. Luego tenemos aquí un video y tenemos la URL del video. También material auxiliar del estudiante, que será el texto y el cuaderno de trabajo. Entre los recursos didácticos, nosotros tendremos un PDF de las placas tectónicas. Aquí está el URL también. Ayúdeme bajando un poco, por favor. Listo. Y entre los recursos tecnológicos tenemos un quiz acerca de la estructura interna del planeta Tierra, que será desarrollado por los estudiantes. Aquí presentamos también la URL de dicho quiz. Completar partes de las placas de las capas, perdón, de la Tierra, y tenemos también aquí el URL para nosotros poder trabajar con estos recursos. Siga, por favor, compañera. Tenemos indicadores de logro. Explica el proceso de formación de la cordillera de los Andes y la biodiversidad de especies en las regiones naturales del Ecuador en función de la comprensión del movimiento de las placas tectónicas como fenómeno geológico y de las contribuciones científicas y tecnológicas en el campo de la vulcanología nacional. Como desagregación tenemos observar, interpretar y describe la influencia de las placas tectónicas en los movimientos orogénicos y epirogénicos sobre el relieve ecuatoriano. Tenemos las técnicas e instrumentos de evaluación. Tenemos como actividad donde los estudiantes resumirán lo más relevante de la investigación mediante organizadores gráficos y realizarán una exposición con la ayuda de sus maquetas. Aquí tenemos, como podemos ver, tenemos un ejemplo. ¿Qué técnicas vamos a usar? Tenemos la observación como instrumento, guía de observación, actividad, los estudiantes debatirán y como técnica tendrán el debate. Y el último que tendríamos es el instrumento como rúbrica. Adaptaciones curriculares. Especificación de las necesidades educativas. Caso 1. Especificación de la NED. Estudiantes con discapacidad auditiva sin compromiso intelectual. Estudiantes curso A, C, D, Y, séptimo. Educación General Básica A. Adaptación curricular, grado 2. Especificación de la adaptación a ser aplicada. Ubicarlos en los primeros asientos utilizando material concreto y visual. Situar a los estudiantes junto a un compañero oyente que se muestre empático para posibilitar la interacción con estudiantes no oyentes. El material didáctico, láminas, textos, debe de ir más concreto a lo más abstracto. En caso de lectura labial, hablar en voz alta sin sobrearticular, es decir, de manera clara y sin exagerar. Explicar siempre frente al estudiante, a su misma altura, utilizando todos los recursos gestuales posibles. Proveer al estudiante esquemas claros sobre el contenido de la materia conforme avance. Estos son organizadores gráficos como mapas conceptuales, cuadros sinópticos, mapas mentales, etc. 4. Bibliografía web fría EPA. Contexto de ciencias naturales. Sexto. Currículo de Educación General Básica del Ministerio de Educación del Ecuador. Currículo priorizado por competencias, instructivo para la planificación curriculares. Quinto, observaciones. El documento está sujeto a cambios debido a imprevistos e imposiciones gubernamentales. Elaborado, revisado, aprobado. A continuación, mi compañera. Bien, yo les voy a hablar acerca de los anexos, ¿verdad? Tenemos dos anexos aquí. El anexo 1 es acerca de los instrumentos de evaluación, donde tenemos lo que es la rúbrica. El criterio de evaluación, que son los puntajes de excelente 4 puntos, bueno 3 puntos, regular 2 puntos y necesita mejorar que un punto. Con criterio de evaluación tenemos la evaluación, que es claridad y precisión de la información. En excelente ponemos que es organizar. El organizador gráfico presenta de manera clara y precisa
los conceptos sobre las claves de la investigación sin errores. Cuando se tienen, bueno, el organizador gráfico presenta la mayor de los conceptos clave, pero puede haber algunas pequeñas imprecisión o falta de detalle. Cuando es regular, el organizador gráfico presenta algunos conceptos clave, pero faltan elementos importantes o hay errores conceptuales. Y si necesita mejorar, el organizador gráfico no refleja de manera adecuada la información de la investigación. Tenemos otro criterio de evaluación que es la creatividad y diseño. En la creatividad de diseño tenemos que el organizador gráfico es creativo, visualmente atractivo, fácil de entender, utilizando diferentes tipos de organizadores gráficos. Ese puede ser excelente, que son 4 puntos. Tenemos lo que es el organizador gráfico, es claro y ordenado, pero podría ser más creativo en un diseño. Eso es muy bueno que obtenemos 3 puntos. El organizador gráfico en confuso o paso de atractivo visualmente sería regular, que es de 2 puntos. Y para necesitar mejorar, tenemos lo que es el organizador gráfico, es difícil de entender y no cumplir sus funciones de resumir la información. Para el otro criterio tenemos lo que es el uso de vocabulario científico. El organizador gráfico utiliza un vocabulario científico adecuado y preciso. El organizador gráfico utiliza un vocabulario científico generado, adecuado. El organizador gráfico utiliza un vocabulario científico limitado o con errores. O el organizador gráfico no utiliza un vocabulario científico adecuado. Para el siguiente criterio tenemos calidad de maqueta. Para la calidad de maqueta tenemos que la maqueta debe de ser precisa, detallada y bien construida. Se presenta de una manera clara y creativa en el tema de investigación. En contrapunto tenemos que la maqueta es generalmente precisa y bien construida, pero puede faltar algún detalle o elemento. En el regular tenemos la maqueta es imprecisa, poco detallada o mal construida. Y para su mejora, la maqueta no representa de manera adecuada el tema de investigación. Tenemos otro criterio de evaluación: claridad y organización de la exposición. La exposición debe de ser clara, organizada y fácil de seguir. Los estudiantes explican los conceptos de manera precisa y utilizan un lenguaje adecuado. Siguiente, la exposición es generalmente clara y organizada, pero puede haber algunas dificultades en la explicación de los conceptos o en las secuencias de la presentación. La exposición es confusa, desorganizada o difícil de seguir. Los estudiantes tienen dificultad para explicar los conceptos. Y para la mejora, la exposición no es clara ni organizada, los estudiantes no logran transmitir la información de manera efectiva. Tenemos otro criterio de evaluación, que es el conocimiento del tema. Para muy bueno tenemos los estudiantes demuestran un conocimiento profundo del tema y responde a las preguntas con seguridad y precisión. Para bueno tenemos los estudiantes demuestran un conocimiento general del tema, pero pueden tener dificultad para responder a preguntas específicas. Lo que los estudiantes hacen regularmente dice que los estudiantes demuestran un conocimiento limitado del tema, tienen dificultad para responder las preguntas. Mientras para su mejora, los estudiantes no demuestran un conocimiento adecuado del tema. Y por último tenemos el criterio de evaluación, que es el trabajo en equipo. Para los que tienen muy bueno sería el trabajo en equipo el equipo es evidente. Todo miembro del grupo participa activamente en la elaboración del resumen, la maqueta y la exposición. En lo que es muy bueno, el trabajo en equipo es generalmente bueno, pero puede haber algunas asimetrías en participación de los miembros del grupo. Si es regular, el trabajo en equipo es limitado. Algunos miembros del grupo no participan activamente y para su mejora no hay evidencia de trabajo en equipo. Tenemos el siguiente anexo. El anexo número 2 es el texto del estudiante a analizar, que son actividades que se realizan en clase. Como tenemos aquí un ejemplo, la actividad interna de la Tierra.
donde deben de analizar los estudiantes sobre el movimiento de la Tierra, ¿no? Eso es toda la actividad que tenemos nosotros de nuestro grupo número 9. Muchas gracias.